Hola, bienvenidos a Cristianos como tú, los que vivimos la vida real, con altos y bajos, con bendiciones y aflicciones, y que deseamos crecer en fe en la medida de lo posible. Espero se encuentren bien. Siempre me ha gustado la parábola del hijo pródigo. Debe ser porque muchas veces me he sentido hijo pródigo, volviendo al Padre, en mi caso volviendo a Dios, después de una y otra equivocación y con la cola entre las piernas como un perro arrepentido. Tal vez te ha pasado alguna vez a ti también. La parábola cuenta de un padre y dos hijos. Uno de ellos decide pedirle la herencia al padre en vida y se va a malgastar todo el dinero en una vida llena de excesos e irresponsabilidades. Pero como el dinero es finito, se termina. Cuando ya no le quedó más, empezó a pasarla mal y terminó deseando comerse la comida de unos cerdos que estaba cuidando en un trabajo que se había conseguido. Fue entonces, y solo entonces, en ese momento, en que recordó cuando estaba con su padre y lo bien que la pasaba cuando vivía con él, de la buena comida, la buena ropa y sin duda de mucho más. Allí junto a los cerdos reflexionó, volvió en sí y dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Entonces se arrepintió de todo lo hecho y reconoció que había pecado contra Dios y contra su padre. Imagino que de la manera más rápida posible se devolvió a su casa, y como de seguro ya conocen la historia, su padre lo recibió con los brazos abiertos e hizo una gran fiesta para celebrar que su hijo que estaba muerto había revivido. ¿Han pensado ustedes cuánto habrá orado ese padre por su hijo que se había ido de manera irresponsable a desperdiciar su herencia? ¿Cuántos ayunos, desvelos, de seguro muchas lágrimas derramadas, y con la esperanza de que tal vez algún día lo podría llegar a ver nuevamente? Pero me preguntaba también, de seguro ese padre debe haber orado mucho también por sus dos hijos desde que eran pequeños o desde antes de que nacieran y a lo largo de todo su crecimiento y formación, para que fueran buenos hombres y para que nada malo les sucediera. ¿Y qué pasó con todas esas oraciones por ese hijo descarriado o por el otro hijo que cuando vio cómo su padre recibió a su hermano, le entró una envidia, una rabia y odio que nublaron su entendimiento y lo descargó todo contra su padre? Al final, ambos hijos de una u otra forma pecaron contra Dios y contra su padre. Entonces, ¿qué pasó con todas esas oraciones para que los hijos tomaran buenas decisiones y no cometieran errores? O mejor dicho, para que no sufrieran pasando por momentos amargos. ¿Acaso esas oraciones no fueron escuchadas por Dios? Cabe mencionar que las malas decisiones pueden ser tomadas por muchas razones. En el caso del hijo descarriado, por pereza de no querer trabajar quizás, por lujuria, ya que gastaba su dinero con prostitutas, o por desenfreno e impaciencia, por no querer esperar hasta recibir la herencia una vez hubiera muerto su padre. Y el hermano, que se desquitó con el padre, tal vez por envidia, por egoísmo y rabia. También uno puede tomar malas decisiones en momentos de temor, o por creer tener la razón y estar profundamente equivocado. Pero hoy no deseo compartir acerca de esta parábola en forma directa, solo quería mencionarla como introducción a lo que Jesús nos enseña cuando nos enfrentamos a malas decisiones del momento y que traen, como siempre, malas consecuencias. ¿Has notado que hay mucha frustración cuando nuestros hijos, algún familiar, amigos o personas que nos preocupan pasan por momentos difíciles que han sido provocadas por sus propias malas decisiones? Me refiero a que sentimos frustración porque nosotros previamente hemos orado por ellos para que precisamente no caigan en ese tipo de situaciones. En la Biblia hay un momento en que Jesús está con sus discípulos y les comparte lo siguiente. El texto bíblico está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 al 34. Leeré desde la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Tal vez lo deseas buscar o anotar y leerlo después. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34. Jesús hablando: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Pero Jesús respondió: Pedro,
Déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. El momento en que ocurre este hecho es en medio de la noche en que Jesús instaura la Santa Cena con sus discípulos. Les dice que Satanás ha pedido zarandearlos, o sea, sacudirlos a cada uno como una rama de trigo. ¿Qué pasa cuando sacudes una rama de trigo? Las espigas se desarman, se quiebran, los granos de trigo salen volando. Pero Jesús en especial se detiene en Pedro. De seguro lo mira directamente a los ojos y luego de mencionarles que fueron pedidos para ser zarandeados, menciona la palabra pero. ¿Qué palabra más interesante en ese momento? Explica un poco por qué. La palabra pero es una conjunción, o sea, junta 2 frases y es del tipo adversativa, o sea, contrapone las 2 frases entre las que se encuentra. La petición de Satanás era algo malo, pero el ruego de Jesús era algo bueno. Lo que quiero resaltar es que aun cuando Satanás había hecho el pedido del mes con todos los discípulos, Jesús, en especial por Pedro, en especial digo porque él fue quien lo negó 3 veces y en forma textual aparece esto en la Biblia. Los otros discípulos, si bien también lo negaron, la forma en que lo hicieron fue salir arrancando. Pero volviendo al texto, Jesús le dijo a Pedro que ya había hecho algo, había rogado en oración para que su fe no fallara. Fíjese que Jesús no rogó para anular el zarandeo, ni el de Pedro ni el de ningún discípulo. Jesús rogó en oración para que la fe de Pedro no fallara después del zarandeo. ¿Acaso Jesús no podía orar para que no lo zarandearan? ¿Acaso no tendría el poder suficiente para pedir eso? ¿Por qué será que Jesús no rogó en oración para que en especial Pedro no lo negara 3 veces y pasara al pobre por todo el quebranto posterior al canto del gallo? Es aquí, en este punto, donde está la enseñanza de Jesús. Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio el libre albedrío. Dios no nos maneja como autómatas o robots para que hagamos lo que Él quiera. Él desea que lo amemos porque nosotros deseamos hacerlo y no por obligación, de tal manera que es en el uso del libre albedrío en el que tomamos las malas decisiones. Podemos elegir libremente entre tomar una buena o mala decisión, pero no podemos elegir después de una mala decisión si queremos una buena o una mala consecuencia. Siempre será mala. Jesús sabía que no podía cambiar la forma en que iban a responder los discípulos, y en especial Pedro frente al zarandeo de Satanás. Es más, Jesús ya sabía cómo reaccionarían, ya que a Pedro se lo dijo claramente: antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Jesús sabía que no podía cambiar las malas decisiones de Pedro. El haber tenido una espada guardada, el atacar con esa espada al siervo del sumo sacerdote y cortarle una oreja, el escapar cuando a Jesús lo tomaron detenido y, lo más grave, el haber negado en 3 ocasiones que conocía a Jesús. Esas malas decisiones fueron tomadas de manera absolutamente independiente por Pedro, sin duda por la inseguridad, el temor y hasta la cobardía. Las motivaciones que tuvo Pedro para actuar de esa forma corresponden al zarandeo de Satanás. Él acostumbra a tentar para destruir. Infundió temor e inseguridad en un Pedro quebrado por las circunstancias, y una vez puesto el broche de oro de la negación triple, Satanás lo llenó de culpa y vergüenza por lo realizado. Lo bueno de esta historia es que Jesús había rogado en oración para que la fe de Pedro no fallara. Si miramos la fe de Pedro como una máquina, cuando una máquina falla, quiere decir que no funciona. Es decir, Jesús rogó en oración para que la fe de Pedro funcionara después del zarandeo y que funcionara bien, para que una vez que hubiese arrepentido y vuelto a Jesús, pudiera fortalecer a todos los otros discípulos y hermanos. En el caso de la parábola del hijo pródigo, por más que el padre haya orado por sus hijos, ellos en su libre albedrío tomaron las decisiones que quisieron, atendiendo a sus ideales, emociones, tentaciones. Quizás, respecto al hijo descarriado, el que nos enseña Jesús es que, si bien pareciera ser que no podemos necesariamente influir para evitar las malas decisiones que las personas que amamos puedan tomar, sí podemos influir en oración, rogando a Dios para que no les falle la fe cuando ya hayan sido zarandeados, de tal manera que se puedan arrepentir y volver a Jesús. Tal vez has pasado mucho tiempo rogando para que alguien conocido o un ser querido no cometa errores y no tome malas decisiones, o quizá ya las tomó. Dios nos anima a rogar en oración para que a ellos no les falle la fe
después del zarandeo. Eso sí, deseo dejar en claro que Jesús, al mencionar a Pedro, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, implica que este ruego en oración es para aquellas personas amadas que conocieron a Dios en algún momento y que hoy están alejadas de Él y tal vez sufriendo. Tómate un momento para rogar en oración por todos aquellos que han venido a tu corazón en este momento, para que no les falle la fe al momento de arrepentirse y vuelvan a Jesús. Será hasta la próxima. Un gran abrazo en el Señor.